El Paseo de Reding es una calle que discurre en sentido oeste-este por el distrito este de Málaga. Es una importante vía de comunicación entre el centro y la zona oriental de la ciudad, que transcurre por la estrecha franja de terreno entre la ladera del Monte Gibralfaro y el mar a lo largo de 450 metros. Cumple la función de límite entre los barrios de la Malagueta al sur y Campos Elíseos al norte, y a lo largo de su recorrido se encuentran varios edificios monumentales y de gran interés arquitectónico. Como son el Museo del Patrimonio Municipal y las casas de Félix Sáenz. En la parte norte, y el Hospital Noble, la Plaza de Toros de la Malagueta, el edificio Desfile del Amor, el Palacio de la Tinta y el Palacio Miramar en el lado sur de la vía.
El paseo de Reding recibe este nombre en honor al militar suizo vencedor de la batalla de Bailén contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia Española y que fue gobernador militar de Málaga, responsable del derribo de parte de las murallas árabes que permitieron trazar la Alameda principal y la Alameda de Colón. La Caleta es un barrio situado en el distrito oeste de Málaga. Ocupa una estrecha franja costera entre la zona de la Malagueta al oeste y el barrio de Bellavista al este. El límite sur lo forma el mar Mediterráneo, mientras que el límite norte lo constituyen la avenida de Pries y el paseo de Sancha, que lo separan de los barrios de la Cañada de los Ingleses, Monte Sancha, El Limonar y Miramar. La Caleta fue inmortalizada en la obra de Isaac Albéniz, Rumores de la Caleta. Se conoce la existencia de algunas viviendas de pescadores en la zona que ocupa el actual barrio durante la época musulmana. Tras la toma de Málaga por los Reyes Católicos, comenzó a ser conocida como la Caleta del Marqués, por haber sido en este lugar donde se instaló su campamento el Marqués de Vélez durante el asedio. A finales del 17 se realizaron trabajos para allanar el terreno montañoso, con la creación de una vía arbolada, puentes y rotondas. Y ya en el siglo XIX se convirtió en un área recreativa para la celebración de romerías y festejos navideños. Como otros barrios de la zona este de Málaga, la Caleta comenzó a tomar forma urbana a finales del XIX, cuando fue escogida como zona de residencia de la alta burguesía de la época y empezaron a surgir lujosas villas residenciales que aún hoy forman parte de la tipología elitista preponderante en el barrio. Entre los edificios que más destacan figura el Palacio de Miramar. De estilo modernista se considera la obra cumbre del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, la cual tras 5 años en construcción fue inaugurada en 1926 por el rey Alfonso XIII con el nombre de Hotel Príncipe de Asturias. Presenta en su exterior amplios jardines, coloridos aleros y tejados a distinto nivel, y una fachada con una vistosa policromía de cerámicas, forja y madera.
En su interior hay un patio cuadrado donde conviven motivos árabes y de otros estilos, como el plateresco salmantino o el isabelino francés. Destaca la policromía de su fachada, combinando el color ocre con el beige de las pilastras almohadilladas, así como el colorismo de los tejados, aleros y de decoración cerámica. Otro de los inmuebles más destacados es el antiguo Hotel Caleta Palace, situado en el número 64 del Paseo de Sancha, con la fachada sur frente al Paseo Marítimo. Se trata de una obra de Fernando Guerrero Strachan, autor de otros notables inmuebles en la ciudad. Fue construido en los años 1920 y se adscribe al estilo regionalista de la época. Es uno de los escasos hoteles que se conservan de la época en Málaga, aunque desde 1943 funcionó como hospital, Hospital 18 de Julio, hasta 2007, cuando fue adquirido para alojar a la subdelegación del Gobierno. Con planta de L y patio ajardinado, el edificio se desarrolla en 3 alturas. La decoración es la típica del arquitecto, con tejas vidriadas, cerámica y juego de volúmenes. La Villa Celemaría es una vivienda de estilo neomudéjar situada en el Paseo de Sancha. El edificio destaca por la profusión de cerámica vidriada utilizada para su decoración y la inspiración granadina de su volumetría. Fue construido en el último tercio del siglo XIX, según los planos del ingeniero José María de Sancha, que lo utilizó como su propia vivienda. Otro de los edificios que destacan son los números 34 y 36 del Paseo de Sancha. Se trata de viviendas pareadas de estilo regionalista de principios del siglo XX, obra también de Fernando Guerrero Strachan. Se distinguen por sus elementos ornamentales de gusto burgués. Presentan una perfecta simetría, con tejado a 2 aguas y arcos rebajados decorando las ventanas. Destaca el torreón central con su tejado de cerámica vidriada. Ambas cuentan con protección arquitectónica 1. Las casas de Cantó también son un conjunto de viviendas muy destacadas, situadas en el Paseo Marítimo junto al Palacio Miramar. Se trata de una obra de los arquitectos Fernando García Mercadal y Pablo Cantó, iniciada en 1941. Se adscribe al estilo de la arquitectura de la autarquía, típica de los años de la posguerra. El conjunto tiene planta en tridente, con 2 grandes espacios comunes abiertos al mar. De carácter severo y funcional, la decoración recupera elementos escurialenses y de la Catedral de Málaga. El barrio de La Malagueta se encuentra en el distrito centro. Limita al norte con el barrio de Campos Elíseos, al oeste con el Ensanche Centro y al este con La Caleta.
Se asienta sobre una porción de terreno triangular que se adentra en el mar, situado entre el muelle de levante del puerto y la playa de la Malagueta. En el vértice de este triángulo se sitúa La Farola. Durante el siglo XIX, la Malagueta era una zona industrial atravesada por una vía de los ferrocarriles suburbanos de Málaga. El terreno estaba ocupado por fábricas azucareras, bodegas, un astillero y otros usos industriales. Sus habitantes eran marengos y jabegotes dedicados a la pesca, que se hacinaban en chozas o cabañas. Estas eran las únicas viviendas de la zona hasta que se construyeron el Hospital Noble y la Plaza de Toros de la Malagueta y empezaron a aparecer villas y mansiones burguesas a lo largo del Paseo de la Farola y del Paseo de Reding. Los ejes viales del barrio decimonónico eran la calle Maestranza, donde se instaló la fábrica de energía eléctrica de Málaga Electricity Company en 1888 y la de Vélez Málaga, a las que después se sumarían las calles Fernando Camino, Queromnés, Arenal y Puerto. La llegada del ferrocarril a finales del siglo supuso la creación de una escollera, dando inicio a la instalación de merenderos en la zona. A principios del siglo XX aparecen los primeros balnearios, como los Baños de Apolo y de la Estrella. No obstante, las actividades industriales continuaron desarrollándose con la instalación de fábricas como la fundición de Roldán, la Fabril malagueña de Hidalgo Espíldora, la fábrica de aceitunas de Manzano, la bodega de Barceló y una serrería. Los balnearios se levantaban en el mar sobre sustentos de hierro y contaban con bares, restaurantes y vestidores, desde donde se descendía por unas escalinatas para tomar el baño. Las zonas de baño estaban cubiertas por esparto para proteger la intimidad de los bañistas y existían zonas separadas para hombres y mujeres. En la actualidad, la Malagueta constituye uno de los mejores ejemplos del urbanismo del desarrollismo de la ciudad, ya que durante los años 60 del siglo XX se levantaron edificios de altura sin previa planificación para albergar el mayor número de viviendas posible en el menor espacio posible. El barrio da nombre a la playa más conocida de la ciudad. Se trata de una playa urbana de arena oscura situada en el litoral oriental, entre el puerto de Málaga y la playa de la Caleta. Tiene unos 1.200 metros de longitud y unos 45 metros de anchura media. Es una playa popular y frecuentada debido a su céntrica situación. Cuenta además con toda clase de servicios. En el barrio de la Malagueta se encuentra la chimenea de la antigua central eléctrica de Málaga Electricity Company, un ejemplo del gran despliegue industrial que se vivió en la ciudad en el segundo tercio del siglo XIX. Está situada en los números 6 y 8 de la calle Maestranza y su construcción está ligada a los orígenes de la electricidad en la ciudad. Cuenta con una primera estructura consistente en un entramado de troncos de eucaliptos. Su parte emergente tiene 36 metros cuadrados en su base y 42 metros de altura. El tramo inferior se encuentra revestido de placas de piedra caliza. En uno de sus lados se encuentra la boca de la chimenea, hoy cegada y oculta, por donde se accedía al interior para extraer las cenizas. El tramo superior se encuentra enfoscado y en él se encuentran los huecos de las vigas que construyeron y constituyeron el forjado de la cubierta de la nave de turbinas. A partir de aquí, la chimenea recupera su aspecto original. Las turbinas eran accionadas por vapor cuya caldera era alimentada con carbón primero y fuel oil más tarde, y desde ella se suministró energía eléctrica a los barrios del Perchel y la Trinidad, además de al alumbrado público. Esta chimenea es un bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter genérico. Fue diseñada por el arquitecto Eduardo Strachan Viana Cárdenas, de estilo neomudéjar y levantada en el año 1897.
Málaga.